Bueno, vamos a dar comienzo a presentar dos donaciones que, bajo el punto de vista del patronato, yo creo que son dos donaciones importantes. Decir que una son 2 platos de la República, los dona la madre de Antonio Lopera, y también pues yo voy a hacer una donación en nombre de mi padre, que es la memoria informativa de los cursos 1993, 1933, 1934 y 1934, 1935, la memoria del Instituto de la Segunda Enseñanza de Alcalá Zamora. Destacar la importancia de este documento, puesto que ya sabíamos de su existencia, pero no se poseía en el patronato. Las casualidades de la vida, pues uno buscando por ahí, y cuando menos lo espera lo tiene más cerca de lo que uno esperaba, ¿no? La verdad es que mi padre se lo encontró en una habitación que tuvo que desalojar por una serie de modificaciones, y me lo dio a mí, pero claro, yo donarlo al patronato en su nombre. Y una vez leído el documento, bueno, pues yo creo que es un documento bastante importante, porque creo que es una laguna que existía en el patronato en cuanto a todo lo que se recoge de lo que la República hizo en el tema cultural. Yo lo voy a dejar ahí, puesto que creo que lo importante será que a lo mejor este documento lo descubran los freguenses. Supongo que Paco, en sus posibles intervenciones que tenga de conferencias, de cosas, pues irá introduciendo también elementos, y deciros que bueno, que el documento recoge pues desde el personal docente, fiestas, veladas, excursiones científicas, bibliotecas, celebración del Día del Libro, numerosas conferencias, recitales poéticos, en fin, un montón de cosas. Cuadros de honor, ciclos, los que han participado en las conferencias, bueno, lo que es una memoria de un centro de enseñanza, ¿no? Y simplemente destacar eso. Con respecto a la otra donación de la madre de Antonio Lopera, lo mismo decir, ¿no? Sabíamos de su existencia, habíamos visto los platos en otros sitios, pero nadie se había dignado pues a donar al patronato ningún de estos elementos. Por lo tanto, yo creo que destacar por parte de estas personas reconocer pues su donación, y decir que bueno, van a estar expuestos aquí en las vitrinas del patronato. Y por supuesto, si Antonio quiere decir algo en nombre de su madre, pues tiene la palabra. Contar un poquitín la historia de estos platos. Estos platos le llegaron a mi madre en el año 48, 49, una vecina suya se los regaló, y ella pues los tuvo a buen recaudo, bien guardados con el río que corría en aquella época, en un baúl que parecía un ataúd. Nosotros de niños, aquello nos daba un susto de miedo, vamos, un miedo horrible. Jamás se nos ocurrió abrir el baúl. Y ya cuando murió Franco, la muerte de Franco, pues ella nos lo enseñó, pero también con sustillo, todavía no estaba muy esta. Y ahora pues se le ha tenido la buena idea, que creo que tiene que ser, la gente tiene que continuar por ahí, la buena idea de que todo el pueblo, todos los ciudadanos lo podamos compartir en un museo, que es donde tienen que estar estas cosas, vamos, todo esto que tiene interés histórico, nada más que eso. Animar a la gente a que cuando tengan alguna cosa, que la donen, para que todo el mundo podamos tener derecho al disfrute, al uso y disfrute, no sea nada más que de unos particulares. Pues gracias en nombre del patronato, Antonio, y a tu madre. Le voy a pasar la palabra a Bocas de Gestión, que también nos quiere decir algo de... Bueno, en primer lugar, agradecer, como es lógico, tanto al padre de Arturo, Antonio Matilla, como a la madre de Antonio Lopera, estas donaciones. Creo que son donaciones las dos muy interesantes por dos motivos distintos. En concreto, los platos de la República van a suplir una de las lagunas que tenemos en el patronato, y es la falta precisamente de objetos, digamos, de ese colorido, de objetos que podamos lucir en la vitrina. El museo tiene una gran cantidad de fotografías, de documentos, pero si de algo adolece es precisamente de estos objetos que formaron parte de la cultura popular republicana, y que sin lugar a dudas van a tener su sitio en la vitrina y van a dar un colorido distinto a las salas que tenemos quizás demasiado serias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto que sabíamos de la existencia de esos platos y de otros, pero me encanta sobre todo que se predique con el ejemplo. Es decir, estamos hablando de una donación que está haciendo el presidente del patronato y el director del patronato Teatro Victoria, con lo que creo que
hay que dar ejemplo por ahí, ¿no? Es decir, los primeros en hacer donaciones que sean los miembros más directos, ¿no?, de los patronatos. Pero por supuesto también me gustaría que este acto, como siempre que recibimos una donación, pues que sirva para que las personas de Priego que siguen teniendo objetos, pues la entreguen al patronato, bien en depósito o en donación, y que desde luego el lugar donde deben de estar en el museo al alcance de todos los prieguenses. Y con respecto al libro de la memoria del Instituto de Segunda Enseñanza, también es muy interesante porque sí que hay una gran laguna en Priego. Esto es una cosa, no podemos decir inédito, porque esto está editado. Es decir, que esto se hizo una edición de la memoria, seguramente sería muy limitada, pero debe de haber muchos ejemplares de estos que evidentemente la mayoría de ellos se han perdido, se han destruido en la época de la guerra o del franquismo. Pero yo he tenido la ocasión de hojearlo, una copia que me adelantó Arturo, y desde luego ahora que estamos en final de curso, que Arturo viene de un consejo escolar, que estamos haciendo las memorias de los cursos, pues yo creo que nos podía dar cierta vergüenza. Es decir, cuando se ve la memoria del año 33 y 34 del Instituto de Segunda Enseñanza del Instituto de Alcalá Zamora, las actividades, las visitas, las conferencias, todo lo que aquí hay, no se hace en ningún centro de Priego, ni tan siquiera reuniendo los 3 institutos de bachillerato se llegan a las actividades que hay aquí. A mí me ha recordado un poco, leyendo el informe, a la película de La lengua de las mariposas, donde hay una mezcla de todo, de literatura, de biología, de botánica. Es decir, es una enseñanza bastante completa, indica por sí lo que era la reforma de la enseñanza que se lleva a cabo en la Segunda República y que lamentablemente luego se vio frustrada con la prohibición de la coeducación y una enseñanza ya a través de los libros de texto oficiales del régimen y demás, pero desde luego la línea que aquí tenemos en este informe de memoria, no cabe duda de que cuando se hace una memoria se hace siempre un poco triunfalista, pero aquí están las fotografías, están los datos, están las personas que participaron y los resultados académicos de esos 2 años. Lamentablemente no daría tiempo, me imagino, a hacer la siguiente memoria, porque el instituto se cierra el año 36, pero creo que sí nos sirve sobre todo para valorar lo que se perdió en aquel momento. Es decir, lo que Priego perdió, no solamente el instituto, sino una cantera de intelectuales y de personas que durante muy poco tiempo se pudieron beneficiar de este instituto. Para mí todo lo que sea arrojar luz sobre esto, sobre la Escuela de Arte y Oficios, de la que solamente tenemos una fotografía, que fue una donación de la Escuela de Bellas Artes de Córdoba, una fotografía de la fachada de la Escuela de Arte y Oficios. Aquí tenemos ya la fachada del Instituto de Segunda Enseñanza, por lo que también es importante, pero creo que sería una de las aportaciones. Si la gente tiene documentación en su casa sobre la Escuela de Arte y Oficio o sobre el Instituto de Segunda Enseñanza, para hacer un trabajo serio y muy interesante de lo que fue la educación en Priego en esos breves años, pero interesantes años de la República. Por lo tanto, muchísimas gracias por la donación y por supuesto que será de provecho para todo el pueblo de Priego y para todas las personas que visitan o consultan la documentación de este patronato. Porque realmente las donaciones para cada museo de estas características pues, serían imprescindibles, ¿no? Y gracias a ellas también podemos decir que aquí en Puerto tenemos una casa museo como la visita de Alcalá Zamora, también otra, ¿no? Claro, es que el tema de nosotros, estamos ahora mismo en la biblioteca. La biblioteca, aunque hay biblioteca específica, cuesta trabajo, pero no hay problema. Es decir, tenemos libros que se pueden ir adquiriendo poco a poco y hacer una biblioteca en condiciones. Pero el tema de las donaciones, eso es algo que si no parte de la voluntad de los donantes, es imposible. Es decir, el museo lo podemos montar pues a base de fotografías, a base de copias, de documentación de otros lugares, pero lo que le da a un museo, el empaque y el interés en la visita, sobre todo es, la gente lo que quiere es ver originales. Y ver sobre todo cosas gráficas. Las 2 donaciones son donaciones gráficas que verdaderamente le sirven para hacerse una idea mucho más profunda que a los eruditos que les gustaría más recurrir, digamos, a los libros, ¿no? Pero creo que la visión que da tanto el informe del Instituto de Segunda Enseñanza como los platos es una visión que amplía empáticamente lo que es la visión pedagógica del museo. Además, estos tan escondidos durante muchísimo tiempo están hasta en otro lado, ¿no? Sí, por supuesto que también conservados. Bien conservados, encuadrados. Bueno, pues si no hay ya más preguntas, simplemente reiterar lo que ha dicho Paco, invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Priego que puedan tener algún objeto a que se done, lo pueden dejar en depósito, como ellos crean conveniente. En ningún momento el patronato, si una persona no quiere deshacerse definitivamente de un documento o de un objeto, se lo va a exigir, sino que si lo quiere dejar temporalmente o lo que quiera, estamos abiertos a cualquier propuesta que puedan hacer los ciudadanos o las ciudadanas para que
se enriquezca en definitiva lo que es el pueblo de Priego, ¿no? En el conocimiento de eso. Yo simplemente un detalle muy significativo, bien como ha dicho Paco, en el documento del informe de la memoria, resaltar, vuelvo a repetir, la labor realizada por la República en materia cultural. Yo creo que era una laguna que no conocíamos y ahí se deja bien claro todo el tema que se hacía, por lo menos en aquella época, y puedo hablar que cuando hablan de fiestas y de veladas, pues la gente se puede pensar que son verbenas y lo que es más lejos de eso, es decir, lo que hacían era pues conferencias, recitales poéticos, literarios, cinematografía, inauguración de una biblioteca, resaltar que bueno, que todo lo que hacían era en el ámbito cultural, con donaciones de libros, con adquisición de libros. Me parece que la biblioteca en su día de inauguración había 2.500 ejemplares. Así que toda la labor que se ha hecho y que estaba desconocida, hay incluso obras de teatro hechas, excursiones para observar la naturaleza, observar las mariposas. Ahí, en fin, yo cuando lo he leído he llegado a la conclusión que ha llegado Paco, ¿no? En que los centros educativos pues deberíamos de aprender también, de hacer memoria y de hacer actividades culturales. Nada más, gracias. La verdad es que sí, esta es la fachada que es el edificio de frente. Este no sé. Para los 6.
Tú te tenías puesto aquí. A ver, porque yo tengo que ponerme aquí. No, está bien, está bien. Sí, sí. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que esta tarde nos trae aquí y nos congrega en la casa de que fue presidente de la Segunda República, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y va a hacer uso de la palabra en primer lugar el vicepresidente del patronato, don Niceto Alcalá Zamora, don Arturo Matilla y concejal de Cultura. Bien, buenas tardes. Hoy nos traían aquí una serie de actos, como era con motivo de la inauguración del patio de la Casa Museo de don Niceto Alcalá Zamora, como era la presentación del cartel y el tríptico del segundo congreso sobre el republicanismo en la historia de España, historia y biografía, acto que va a realizar Paco Durán. Y tengo que decir que la conferencia Patrimonio de don Niceto Alcalá Zamora, a cargo del ilustrísimo señor don Juan José Laborda Martín, expresidente del Senado, pues no se puede realizar porque nos ha enviado un fax y si lo voy a leer lo que nos dice. Excelentísimo señor don Tomás Rafael Delgado Toro, alcalde de Priego, querido amigo Tomás, te ruego encarecidamente que excuse mi inasistencia a la conferencia a los actos previstos en Priego para el próximo 29 en memoria de don Niceto Alcalá Zamora, al haberse alcanzado el acuerdo para la elección por el Senado de los vocales en el Consejo de Coordinación Universitaria. Se ha convocado la comisión de nombramiento del Senado para las 9:30 del jueves día 30, órgano al que pertenezco en mi condición de portavoz del grupo. En consecuencia, las vísperas debo también permanecer en Madrid a los efectos de preparar formal y materialmente la sesión de comparecencia. Si pudiera servir para paliar los efectos de mi incomparecencia, me pongo a tu disposición para en otra ocasión rendir homenaje intelectual en Priego a su hijo más ilustre, el presidente de la Segunda República Española. Reiterándote mi excusa, recibe un fuerte abrazo, don José María Laborda Martín. Gracias, Tomás. En primer lugar, buenas tardes. Quisiera, en nombre de la Junta de Andalucía, agradecer la invitación que cursó en su momento a la Delegación de Medio Ambiente para la asistencia a este acto, y yo simplemente quiero felicitar a la organización por la celebración de este segundo congreso, porque creo que ya que se inició el estudio de este personaje ilustre de Priego de Córdoba, no es menos cierto que la constancia del patronato en la celebración de este tipo de actos hacen que el nombre de Priego y el nombre de don Niceto sirva y se le reconozca todo el valor que en su momento tuvo. Dicen los historiadores, y supongo que los que hablarán posteriormente lo dirán con bastante más rigor que yo, que los pueblos tienen que estudiar su pasado para vivir su presente y pensar en el futuro. Una de las fórmulas para conseguir que nuestro futuro sea mejor, evidentemente, es conocer nuestro pasado. Desde ese punto de vista, felicito nuevamente a la organización y espero que el Congreso, el segundo Congreso del Republicanismo, sea todo un éxito y sirva para conocer nuestra historia más reciente. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a tomar la palabra el vocal de gestión del patronato. Gracias, Tomás. Y bienvenido a todos a este acto de inauguración del patio con motivo de la remodelación. El acto, evidentemente, después de las palabras de Arturo, pues va a quedar un poco más reducido, más breve, pero no por eso va a ser un acto menos importante. Evidentemente los imprevistos siempre son imprevistos. En primer lugar, lo que ya hemos hecho, es decir, lo que es la inauguración del patio. Después de la remodelación, creo que todas las personas que estáis hoy aquí conocíais en qué estado se encontraba este jardín. Habría que preguntarse el porqué de esta remodelación. El jardín, si recuerdan ustedes, tenía un pequeño pasillo aquí a la izquierda. La casa está recibiendo cada vez, afortunadamente, un mayor número de visitantes. La mayoría de las personas que nos visitan son grupos
bastante numeroso y se venía observando cómo prácticamente la gente que entraba al patio se quedaba a unos 2 metros del busto de don Niceto y evidentemente se colapsaba, se daba media vuelta y se iban, con lo que verdaderamente este patio que hoy podemos disfrutar no se disfrutaba. Evidentemente ese no es el único motivo. El motivo también es el que podamos realizar en esta casa. Una de las cosas que adolecía era un lugar donde desarrollar los actos. Los que son fieles seguidores de los actos de don Niceto saben que en esta casa se han hecho actos en ese pequeño patio, de manera bastante estrecha, pero evidentemente cuando un organismo, cuando una institución realiza una actividad, lo que agrada, lo que gusta es que se haga en la propia sede de esa institución, en concreto en este patronato. La prueba está en el día de hoy, en que nos encontramos, creo que en un entorno bastante agradable, aunque sean ustedes los que tengan que juzgar, y podemos dar paso a este acto y a todos los que van a venir a continuación, de presentaciones de libros, de conferencias, de encuentros y cine. Sin lugar a dudas, la encina, que tantos problemas da, evidentemente, y que tantas molestias causa, pero la encina es el emblema de esta casa. La encina, que fue plantada por don Niceto a una corta edad, es sin lugar a dudas el símbolo de su propia memoria. Siempre se suele decir la frase tópica de escribir el libro, que don Niceto escribió evidentemente y mucho, de tener el hijo, que don Niceto también los tuvo, y de plantar el árbol. Evidentemente tanto el hijo como el árbol significa la vida después de la muerte, es decir, algo que queda después de que esa persona desaparece. Creo que el símbolo significa eso, significa que don Niceto, la memoria de don Niceto, estará siempre presente bajo ese busto, bajo este árbol. El segundo símbolo es el busto. ¿Por qué el busto? Evidentemente el busto significa también muchas cuestiones. En primer lugar, es el primer busto que el pueblo de Priego le realiza a don Niceto. Ese busto, como todos ustedes saben, se realiza en el año 82 por Aurora Cañero, a instancias de una asociación de vecinos que se crea en Priego en el periodo de la transición democrática, con la colaboración del ayuntamiento, porque no llegó el dinero a poder realizar el busto. Un busto que se queda unos pocos años en la entrada del ayuntamiento, y que en el año 87, con motivo de la primera vez que las personas de Priego pueden visitar esta casa, que se realiza la primera exposición, que se realiza la primera biografía de don Niceto, se traslada aquí representando ya no solamente esa memoria viva que hemos hablado del árbol, sino también la memoria física a través del busto. Incluso había algo más. Ese busto se hace también con la idea de que los restos de don Niceto pudieran en alguna ocasión venir a Priego. Ya están en España, evidentemente, la familia donde quiere que estén es donde están, en el cementerio de la Almudena, donde tienen el panteón familiar, es evidente, pero evidentemente las raíces también están aquí, y con esa intención también se hizo en un primer momento el colocar ese busto. Son como les digo, dos de los símbolos de esta casa. Pero hay también en el patio, que nunca se disfrutaba, que nunca se entraba, a la parte derecha de este patio, hay también un símbolo, que evidentemente no es un símbolo tan claro de entender como el árbol o como el busto. Me refiero a la piedra de la prisión, esa piedra fundacional, como se sigue haciendo hoy en día, de la prisión que se hizo en Priego en el año 34. ¿El por qué está ahí esa piedra, que fue muy discutida en su momento el que se pusiera? Pues evidentemente porque a partir de esa piedra se ha ido destruyendo, yo ya quiero hablar en pasado, se ha ido destruyendo toda la deformación que se hizo de la memoria de don Niceto. Siempre, quizás me repita mucho en estas palabras, lo normal de cualquier persona que se olvide con el tiempo. Con don Niceto eso no ocurre, con don Niceto se tergiversa totalmente su memoria. Esa piedra que no gustó a nadie, no gustó a la familia, no gustó a muchas personas, amigos de don Niceto, creo que ha servido para desmontar, con la misma arma, desmontar esa imagen que se creó sobre don Niceto. Sin lugar a dudas, se trata de una prisión. Esa prisión no la creía don Niceto, ni tampoco cuando se suele rebatir a aquellos que criticaban a don Niceto, que lo único que hizo fue la prisión. Creo que esta frase no es ajena a ninguno de los oídos que se encuentran aquí en este patio. Cuando queremos enmendarlo, decimos, no, es que don Niceto hizo muchas cosas en Priego, hizo la Escuela de Arte y Oficio, hizo el Instituto de Segunda Enseñanza, carreteras, caminos, luces. Esa no es desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, espero que no. Esa no es la respuesta que hay que dar a la piedra. Lo que la respuesta que hay que dar es, igual que con todas las cuestiones, informar y aclarar y decir la verdad. Es decir, esa prisión que se hizo en Priego en el año 34 venía a sustituir la antigua prisión que había en Priego,
de 1657. Sí, una prisión que se encontraba donde hoy está el Corazón de Jesús, una prisión que sirvió de cárcel de la Inquisición, es decir, desde el siglo XVII hasta la época que estamos hablando de la Segunda República. Prisión que en los documentos del archivo municipal se encuentran cómo los presos morían por distintas epidemias, por distintos problemas de salud que existían en esa infrahumana prisión. Evidentemente, no hablamos de una escuela, hablamos de una prisión. Don Niceto no crea esa prisión. El problema es que queremos, o tenemos tan cercanos algunos ejemplos, que queremos comparar el nepotismo de algunas personas en una etapa dictatorial con lo que significa la persona de don Niceto, que el máximo orgullo es que el sistema democrático que se crea con el advenimiento de la Segunda República, del que tuvimos la gran suerte de que nuestro paisano fuese el máximo exponente, es decir, el jefe de Estado, es un sistema que cambia por completo lo que es el sistema de prisiones, que cambia por completo lo que es el sistema de enseñanza, que cambia por completo lo que es toda la estructura totalmente anacrónica que existía en la España de finales de la Restauración y por supuesto tras la dictadura. Esos son los valores de don Niceto. Es decir, no podemos pedirle a un personaje que queremos alabarlo que actúe con nepotismo como otros casos que tenemos cercanos. Desde mi punto de vista creo que esa piedra sirve para desmontar otras piedras, que tenemos, para eso tenemos el museo también, evidentemente, como el que nunca fue elegido por Priego, cosa que tampoco se explicaba convenientemente, ya que siempre en muchas ocasiones renunciaba al acta de Priego. Ahí sí que seguimos en el caciquismo, estamos hablando del año 1906 hasta 1923. De esa manera se garantizaban 2 actas. Eso era totalmente permitido en la España de la Restauración, en la España del caciquismo. Arriba tenemos las fichas del Instituto de Segunda Enseñanza, Niceto Alcalá Zamora. Evidentemente, y a cualquiera de los que estamos aquí, podemos entender la inmensa satisfacción que para don Niceto o para cualquier persona podría sentir cuando en el año 32, viene a Priego a inaugurar aquí enfrente de su casa el Instituto de Segunda Enseñanza. Evidentemente, si don Niceto ha tenido que estudiar en Cabra y solamente iba a los exámenes, como es sabido por todos, a lomos de un burro, el inaugurar en su pueblo el primer instituto que ha tenido esta ciudad, evidentemente es un goce, pero no un goce que hace don Niceto, es un goce que hace la Segunda República en toda España. Es decir, es que en muchos otros lugares que no había instituto también se crean. La Escuela de Arte y Oficio, otro de los logros. Lamentablemente, todos esos logros van a ser destruidos y en el 36 hay un caso, incluso si Arturo me lo permite, hablando con su padre, pidiendo documentación sobre el Instituto de Segunda Enseñanza, pues creo que era el mejor ejemplo. El padre de Arturo pudo disfrutar de estudiar en Priego, en ese Instituto de Segunda Enseñanza, y sin embargo su madre, que solamente se lleva 1 año o año y medio, pues ya no pudo estudiar en Priego. Tuvo que marcharse a Cabra o a otros lugares donde había institutos. Creo que nunca se explican las cosas como son, y verdaderamente, vuelvo a repetir, el tema de la prisión lamentablemente todavía queda en la mente de muchas personas y pasan de padre a hijo. Tengo el orgullo de tener aquí a varios de mis alumnos, y cuando esto se lo hablo en clase, cuando entra dentro de la materia, evidentemente, dentro de la Segunda República en Historia de España, me dicen: Paco, muy bien, pero mi padre dice que don Niceto en Priego hizo nada más que la cárcel. Si a eso le sumamos que el libro que tenemos en nuestro centro, y creo que también en el centro, evidentemente, los 2 centros de bachillerato que hay en Priego, nos dicen que don Niceto apoyó la dictadura de Primo de Rivera, verdaderamente, para un libro que habla de don Niceto, que diga que apoya la dictadura de Primo de Rivera, es algo complicado. A eso le sumamos que cuando hacemos la visita aquí a la casa y le muestro el telegrama en el que don Niceto no solamente rechaza ese nombramiento que quiere hacerle Primo de Rivera como consejero de Estado con carácter de ministro, don Niceto se atreve a decirle a Primo de Rivera, al dictador, que no solamente no lo acepta, sino que dimita y que devuelva la normalidad democrática al país. Evidentemente, estas cosas que les comento es lo que justifican cada vez más el por qué debe de existir esta institución, el por qué los fines del patronato, evidentemente hay que ser conscientes, se han cubierto muchos logros y da mucho por hacer, y sobre todo en ese término. Pero por otro lado, nos da la satisfacción, la enorme satisfacción de poder corregir. Es decir, hasta este momento, que no existía una institución, poca gente corregía la familia, que estaba evidentemente muy mediatizada para la gente
hay que convencerla con argumentos y con datos. Esos argumentos, esos datos se están dando a través de esta institución y con ello conseguimos, o pienso que se consigue en parte, que ese magnífico legado que hicieron la hija de don Niceto, a las que yo siempre reconozco como las verdaderas artífices de que esta casa sea del pueblo de Priego y de que todos los que estamos aquí podamos estar, evidentemente, recordando su memoria y colocándolo en el lugar que le pertenece. Creo que estamos cumpliendo con ese legado que la hija hicieron con tanto sacrificio por la memoria de su padre. A la vez, creo que también podremos remontarnos a ese momento donde esas muchachas que vienen a España en los años 50, que consiguen la casa en el año 70, bueno, pues se tarda hasta el año 2000. Don Niceto no tiene un monumento en Priego. Hasta el año 2000, don Niceto no tiene una calle en Priego. Es decir, evidentemente se han dado mucho, pero ¿por qué se ha tardado tanto también? Y se hacía la pregunta que habría que hacerse. Evidentemente, nadie es más ciego que el que nos quiere ver, pero evidentemente aquí tenemos un centro donde se puede ver perfectamente sin ánimo de partidismo y simplemente colocar a las personas en el lugar que le corresponde, que afortunadamente podemos presumir que el lugar que le corresponde es el más alto. En fin, bueno, como no tenemos conferencia me estoy enrollando un poquito, pero pasaremos a otros temas, ¿no? Bien, en principio, aparte del patio, está la presentación del cartel del Congreso. Cartel que tienen a mi izquierda, pero que también tienen en cualquiera de los trípticos que se le han ido repartiendo sobre el segundo Congreso, sobre el republicanismo y la historia de España. El cartel, que ha sido diseñado por José Tomás Serrano, creo que recoge magníficamente lo que va a ser el contenido de este Congreso. Algunos de ustedes conocerán la fotografía, la central, que es una magnífica fotografía, representa a don Niceto con Francesc Macià, que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Una foto con bastante contenido de la temática que estamos hablando, de historia y de biografía. Son dos personajes que marcaron época, que marcaron carácter, y evidentemente eso también hace que don Niceto, precisamente en Cataluña, la mayoría de las cosas, y sería otra cosa lamentar, que hemos hablado aquí, en Cataluña, huelgan. Los catalanes tienen una idea de don Niceto bastante más aproximada que la que tenemos los pienses, la que tenemos los cordobeses. Don Niceto apoya el Estatuto de Autonomía catalán. Don Niceto en Cataluña tiene magníficas relaciones con este personaje, con Francesc Macià, y eso se nota. La foto que tienen sobre impresa superior es una también de las fotos un poco polémica de don Niceto, porque es su entrada en la Real Academia de la Lengua, en la que fue vetado en varias ocasiones, y aquí nos encontramos con don Ramón Menéndez Pidal y el director de esa academia. Y abajo nos encontramos en el centro el mitin de la Plaza de Toros de Madrid en el año 31, a la izquierda el 1 de mayo, también del 31, con Azaña, con Miguel de Unamuno, y a la derecha ya nos lo encontramos con la carrera, el paseo presidencial, una vez que ya se jura la Constitución en diciembre del 31. Sin lugar a dudas, estamos hablando de personajes, estamos hablando del periodo histórico. No podemos olvidar que don Niceto, aunque tenga muchísimos valores, evidentemente, si desprendemos el tema de la República, la época de la República, ya tendría motivo más que suficiente para que estuviésemos aquí reunidos hablando sobre don Niceto, pero el máximo parangón al que llega don Niceto es ser jefe de Estado de España y evidentemente la Segunda República. No podemos entender una cosa ni otra, siempre desde el punto de vista histórico, puesto que esto es un centro de investigación, de estudios históricos de don Niceto y de su periodo. El cartel, vuelvo a repetir, creo que magníficamente eso, pero también quiero indicarles que este congreso, estamos en el Ecuador, digamos, con este segundo congreso, y forma parte también de una evolución que se ha ido haciendo en Priego. Desde que se comenzó el patronato a funcionar, se comenzaron unas jornadas, ustedes la recordarán, las jornadas sobre don Niceto Alcalá Zamora y su época. Se celebraron 4 jornadas y evidentemente el tema fue cambiando, el tema se agotaba, el tema de don Niceto. En las 5ª jornada, ya en el año 99, cambiamos el título un poco y hablábamos de Niceto Alcalá Zamora y sus contemporáneos. Precisamente comenzamos a incluir un orden lógico en esas conferencias, porque prácticamente se estaban convirtiendo en una cierta miscelánea, en una cierta mezcla de artículos históricos, geográficos, pero no tenían ninguna relación. Y a partir de ese momento, y sobre todo con ese impulso que supuso el año 99,
en lo que fue el 50 aniversario de la muerte de don Niceto, creo que fue los actos que se llevaron a cabo en ese año y en el siguiente fueron los años que más han repercutido en la recuperación de la memoria de don Niceto, sobre todo, y también lo recordarán, el que tuvimos la ocasión de tener en el Teatro Victoria, donde se le repuso la honorabilidad de manera oficial por el gobierno de la nación a don Niceto Alcalá Zamora. Pues bien, nos planteábamos el convertir esa jornada en congreso. Un congreso requiere mayor preparación, requiere mayor tiempo, requiere más trabajo, pero a la vez los logros son mucho más fructíferos. Eso hizo que el año pasado, en el año 2000, porque intentamos también que coincidiera con esa fecha, nos pusimos en marcha a celebrar ese primer congreso sobre el republicanismo en la historia de Andalucía, que me calculo que algunos de ustedes conocerán. Ese congreso lo hicimos con un ámbito autonómico, con un ámbito regional. Nos centramos en Andalucía. Queríamos sobre todo saber cómo estaba el estado de la cuestión sobre los estudios republicanos, sobre la época de don Niceto, y evidentemente teníamos que echar raíces, buscar contactos, buscar apoyo y que el proyecto de congreso cuajara, y no queríamos irnos al principio ni muy lejos ni quedarnos tampoco muy cortos. Creo que ese congreso cumplió todas las expectativas. Fruto de ese congreso han sido los actos realizados durante todo el año 2001, las invitaciones que hemos recibido, la participación que ha tenido el patronato en todos los actos que se han celebrado en España con motivo del 70 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Hemos estado, ustedes saben, en Huelva, en la Universidad Internacional de la Rábida. Hemos estado en Málaga, en la Sociedad Económica de Amigos del País, colaborando con exposiciones, en Eibar, también con otra exposición, en Sevilla, en Córdoba, en Granada. Prácticamente no ha habido evento que se haya producido sin que el patronato y la figura de don Niceto, por supuesto, esté presente en esos actos. A partir de ahí también surgió la colaboración estrecha con el comité científico, ese comité científico que ustedes tienen en el programa, formado por Leandro Álvarez Rey, por Fernando Alcascubero, Antonio Barragán Moriana, Diego Caro Cancela, José Luis Casas Sánchez, Ángeles González Fernández y Encarnación Lemus López. Ese comité científico apostó decididamente por el patronato, e incluso me atrevería a decirle que para muchos de ellos supone una cierta envidia el que pueda existir un centro como el que tenemos y que pueda desarrollar esta actividad que se desarrolla. No estoy tirándome ningún tipo de farol. Hay un hecho que les comentaré para que entiendan a qué me refiero. En Sevilla hace poco tiempo vinieron los restos de Diego Martínez Barrio, también fue presidente de la Segunda República. Esos restos y ese legado de Diego Martínez Barrio está por ahí corriendo entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación, la Universidad, y verdaderamente no hay un centro que se haya dedicado a recoger el legado como el centro que tenemos en Priego. No se trata de hacer ningún tipo de comparación, sencillamente que por algunos lugares piensan que lo que se debe de hacer es lo que estamos haciendo precisamente con don Niceto. Pues bien, decía que estábamos en el Ecuador con este segundo congreso, puesto que aquí ya el nivel, o más que el nivel, el ámbito, hemos querido abarcarlo y podemos abarcarlo desde el punto de vista de España, de que el título sea el republicanismo en la historia de España y que lo ciñamos al tema de historia y biografía. La colaboración que ya tenemos, aparte del comité científico que sigue estrechísimamente con nosotros y que son los que ha diseñado el programa, también ya nos llega a todas las universidades españolas. El patronato tiene intercambio científico, y no solamente intercambio científico, sino magníficas relaciones con prácticamente la mayoría de las universidades españolas. En todas aquellas universidades donde hay un grupo de trabajo, donde hay unos cursos de doctorado sobre el periodo histórico de la Segunda República, están recurriendo al patronato, pidiendo colaboración. El patronato a la vez, por supuesto, necesita esa colaboración, necesita abrirse al exterior. Es la mejor manera de que la figura de don Niceto no quede cerrada ni tan siquiera al ámbito de Andalucía, puesto que es un jefe de Estado y debe tener cuando mínimo el ámbito de España. Ese es el motivo de este segundo congreso. Y digo que al Ecuador porque posiblemente habrá un tercer congreso, aunque habrá que hacer balance de este segundo, en el que ya se recoja el ámbito del exilio, el exilio republicano, que evidentemente es lo que más permanece, puesto que va a llegar hasta el año 77, en que se disuelve el gobierno de la Segunda República en el exilio, en que vuelven los exiliados, en que regresa, por ejemplo, Claudio Sánchez Albornoz como último presidente de la República en el exilio. Y evidentemente es algo más vivo, pero que también nos sirve
para poder enlazar y saltar al ámbito internacional. México, Buenos Aires, Argentina, Chile, son 3 de los países donde quedaron la mayoría de los exiliados republicanos, donde se continuaba hablando de esa memoria republicana, donde don Niceto, evidentemente, continuaba escribiendo su obra y continuaba reuniéndose con sus compañeros, y evidentemente eso va a hacer que cuando abramos, si tenemos ocasión, ese congreso, pienso que a partir de ese momento la repercusión de don Niceto estaría en su justo momento. El problema, evidentemente, como en todo, ya saben que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El listón, evidentemente, habría que seguirlo manteniendo alto, y para eso se necesitaría siempre la colaboración de más personas que colaboraran con esta institución y, por supuesto, del apoyo de todas las instituciones que apoyan a esta institución. En el programa del Congreso que tienen en sus manos, para comienzo el día 6 de noviembre, la conferencia de inauguración la dará Julio Aróstegui Sánchez, precisamente uno de los grandes historiadores de España. Pocas colecciones de historia moderna y contemporánea se hacen en este país que no se encuentre como colaborador este personaje afable, honesto y sobre todo humilde, pese a ser uno de los grandes historiadores. Pertenece o se encuentra ahora mismo en la Universidad Complutense de Madrid y es uno de esos personajes que está dispuesto a colaborar con este patronato hasta donde pueda. El Congreso se establece a través de 4 sesiones. En biografías políticas la dividimos en 2, y esa primera sesión será el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Borja de Riquer. Borja de Riquer es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 69, catedrático de Historia desde el año 88, es especialista en Historia del siglo XIX, del catalanismo y del franquismo, tiene distintos premios de investigación, premio a la crítica y también finalista del Premio Nacional de Historia del Ministerio de Cultura. Tiene más de 140 trabajos sobre el periodo y participa en todas las revistas de historia, historia social, revistas de Occidente, debates para la historia. En definitiva, se trata de una persona que conoce perfectamente el periodo y sobre todo la biografía y la historia en ese periodo que nos ocupa. Sobre Romanones nos hablará Javier Moreno Luzón, de la Complutense de Madrid. Tiene un gran número de obras sobre Romanones, caciquismo y política liberal, las memorias de un viejo liberal. Trabaja sobre todo en la época del caciquismo y clientelismo político, la Restauración Española y también en la época de la Guerra Civil y Segunda República. Las comunicaciones tienen una variación este año. El año pasado, si ustedes recuerdan, los que se acercaron por el Congreso, las comunicaciones tenían lo que se llaman los relatores. Este año hemos preferido que sean los propios comunicantes, ante las peticiones que hubo el año pasado, los que defiendan esas comunicaciones en el Congreso, de manera que habrá sesiones de lectura de comunicaciones. Habrá una serie de actividades paralelas también, y entre ellas una exposición de biografía, para lo que contamos con la colaboración del bibliófilo Manuel Ruiz Luque, que siempre colabora con el patronato, donándonos esa obra completa que luego podemos ofrecerle a ustedes todos los años a través del convenio entre el Parlamento, la Diputación, Caja Sur y el Ayuntamiento. El día 7, la segunda sesión sobre biografía política la llevará a cabo Leandro Álvarez Rey, miembro del Comité Científico, catedrático de la Universidad de Sevilla y una de las personas que más documentación y que más donaciones ha realizado a este patronato. Y sobre todo, la persona que con más nombres nos pone en contacto. Es decir, nos sirve prácticamente de puente con todas las universidades españolas. José Luis Casas Sánchez se encargará, por supuesto, de la sesión que está dedicada a Alcalá Zamora. Quiero también matizar algo. En muchas ocasiones ha llegado una crítica somera, que son las peores, sobre que estamos quitando del medio la figura de don Niceto, que estamos utilizando a don Niceto como pretexto para hacer otras cosas, en absoluto. Pienso que todo lo contrario. Don Niceto siempre tendrá una sesión, todos los trabajos que haya de investigación sobre don Niceto, todas las conferencias, las ponencias de don Niceto tendrán un lugar privilegiado dentro de este Congreso. Lo que estamos haciendo es ampliando esa visión de don Niceto a todos sus contemporáneos y a todos los campos que hay en este momento en la Universidad Española. Creo que el sentido es todo el contrario. En la tercera sesión la hemos denominado Cultura y Exilio, y aquí queríamos meter una parte literaria, cultural,
En este caso contamos con Alfonso Sánchez Rodríguez, me calculo que lo conocerán muchos de los que está aquí, es profesor de literatura del Instituto Carmen Panteón, también es miembro de la Fundación Genesian, es editor, es poeta y nos va a hablar sobre la relación entre Alberti e Hinojosa. En cuanto al exilio, tenemos también a Alicia Altepigil, de la UNED de Madrid, precisamente la persona que actualmente coordina todos los seminarios que hay sobre el exilio en España y la que nos va a servir de puente para el tercer congreso si se realiza dentro de 2 años. Evidentemente la visita obligada a la casa y en la cuarta sesión, ya lo llamamos biografía y movimiento obrero, nos encontramos con Manuel Pérez Ledesma, es de la Universidad Autónoma de Madrid, es el que dirige el seminario de Historia Social y también con una gran biografía sobre los aspectos sociales de este periodo que nos ocupa. Ángeles González, miembro también del Comité Científico de la Universidad de Sevilla, es otra de las personas que mejor conoce el movimiento, en este caso ceñido al ámbito andaluz. Y por supuesto, como broche de oro, y es un auténtico broche de oro, vamos a contar con la presencia de Gabriel Jackson. Creo que muchos de ustedes lo conocen, es uno de los grandes hispanistas, padre de hispanistas, como de Paul Preston, compañero de Raymond Carr, padre también, intelectual evidentemente, de Ian Gibson, es decir, una de las personas comprometidas con su periodo, que tuvo la persecución macartiana en su país, en Estados Unidos, en la Casa de Brujas contra el bolchevismo, y que conoce perfectamente la España de finales de la Guerra Civil, de los años 40, de la posguerra, y que tan magníficamente nos lo ha descrito en su obra de referencia sobre la Guerra Civil, la Segunda República y la Guerra Civil en España. En la actualidad, y pese a su avanzada edad, tiene 80 años, tiene una mente lúcida, espléndida, y sigue sorprendiéndonos con los artículos que diariamente realiza sobre temas bastante comprometidos, incluso muy actuales. Como ven, no tiene título la conferencia, porque del título que dé, estoy convencido de que va a ser el broche de oro de este congreso. Es el programa académico del congreso. Esperamos, evidentemente, poder aumentar incluso el número de matrículas del primer congreso, pero también quiero dejar claro que este congreso no es para catedráticos, no es para intelectuales, para eruditos, es para todo el mundo. Es decir, evidentemente, el congreso tiene unos créditos académicos, una valoración que va a servirle a los profesores, va a servirle a los estudiantes, pero que lo que trata el congreso está abierto a todas aquellas personas que tengan interés, curiosidad sobre Don Niceto, sobre este periodo histórico y que tenemos la suerte de que se realiza en nuestra ciudad. En la página de agradecimiento, aparte del comité científico, que lo obviaré puesto que ya lo he nombrado, quiero agradecer a todas las entidades que colaboran con este congreso, a Cajasur, a la Diputación Provincial de Córdoba, a la Junta de Andalucía, al Centro de Profesores, a la Universidad de Córdoba y por supuesto al Ayuntamiento, que es el máximo sostenedor económico de este congreso. Poco más me queda que decirle, volverle a agradecer su presencia aquí y por supuesto invitarle a que cuanto menos se aproximen al congreso, lo vean y evidentemente opinen. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Paco prácticamente ha dado una conferencia, por supuesto ha cumplido la sustitución de Juanjo Laborda, al que yo también quiero disculpar como alcalde y como compañero en el Senado que lo es, porque evidentemente yo hablé por teléfono con él esta mañana y le ha sido imposible asistir. Yo espero que esté con nosotros en las fechas en que este segundo congreso se van a celebrar en el mes de noviembre. Creo que Paco ha hecho una excelente biografía de qué es lo que pretende el patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres y cuáles son los objetivos de dicho patronato, y también creo que parte de esos objetivos se cumplen y se manifiestan en el congreso que vamos a mantener en el mes de noviembre. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del patronato en su conjunto, por parte del vocal de gestión, por parte de su vicepresidente, que prácticamente es el que preside, aunque yo soy el presidente del patronato, todas las
reuniones del patronato Arturo Matilla y todos los que han colaborado, el comité científico, todos los que han colaborado en que este ramillete importante de intelectuales que nos van a deleitar seguro y a sorprendernos en muchas de las cuestiones de lo que se va a hablar sobre la República, sobre la figura de don Niceto y sobre todo lo que conlleva este segundo congreso, al que yo espero que asista a muchísimas personas de Priego y de las distintas aldeas, porque creo que tenemos que conocer lo que fue don Niceto como presidente de la Segunda República, como prieguense, como intelectual. Creo que tenemos que estar orgullosos de la figura de don Niceto. Y yo también quería terminar mi intervención invitándole a una copa de vino ahora aquí en el patio para su inauguración, y al mismo tiempo terminar agradeciendo a la familia la gentileza que tuvo en su día de donarle a la ciudad de Priego, al pueblo de Priego, esta casa natal del ilustre prieguense Niceto Alcalá Zamora y Torres, en donde, bueno, creemos que se está haciendo una labor importante desde el patronato que lleva su nombre. Por lo tanto, el agradecimiento en nombre de la Corporación Municipal, en nombre del pueblo de Priego, en nombre de la ciudad, a la familia de don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Y sin más, yo le agradezco también su asistencia, pidiéndole disculpas porque el programa se ha quedado un poco cojo en el sentido de la conferencia, pero creo que Paco lo ha hecho magníficamente y lo ha suplido con creces. Muchas gracias y os invitamos a una copita. Gracias.